Bueno, muchas gracias y lo primero agradecer a los organizadores la oportunidad de estar aquí. Y cuando se nos pide evitar complicaciones y se nos habla de polietileno, pues enseguida pensamos en desgaste y quizás en adherencia bacteriana, y yo voy a intentar revisar la situación porque creo que puede no ser así ya. Entonces revisaremos aspectos del desarrollo, de la situación del paradigma actual del polietileno, datos de primera generación y segunda generación de polietileno reticulado y otras direcciones. Entonces parece claro desde todos los registros el buen funcionamiento del polietileno de los primeros diseños y cómo han surgido diferentes ondas de innovación que han permitido pues, mejorar en algunas generaciones, quizás hasta los 90, 95, parece que la situación ahora está estabilizada. Sin embargo, tenemos pacientes que necesitan más de esos pares de fricción por sobrecarga, por diferentes problemas o tolerancia que se le pide a estas articulaciones o por fractura de los materiales. Y son clásicas las imágenes de desgaste inicial, de compromiso, incluso penetración, o de fractura en partes críticas del material. Si revisamos los registros, y esto viene del registro inglés, veremos cómo las articulaciones con polietileno están empezando a aumentar otra vez en estos últimos años y en el contexto concreto, pero si vemos cómo ha cambiado la situación, es con cabezas de 32 fundamentalmente, y además aumentando el uso de polietilenos reticulados. Y esto es lo mismo en el registro sueco, como pueden ver aquí, en el que los polietilenos son probablemente más que en ningún otro registro los protagonistas de los pares de fricción. Pero si vemos el registro australiano, también llama la atención que en los 13 años de evolución que se evalúan, quizás en 10, 9 se podría decir con más precisión, la revisión de implantes con polietileno reticulado es significativamente menor que frente a otros pares de fricción. Y si se analizan en conjunto los polietilenos reticulados, parece evidente la diferencia, reforzada estadísticamente, con una disminución en la tasa de revisión acumulada de polietilenos reticulados. Siguiendo en este registro, la disminución de la incidencia acumulada de aflojamiento y de lisis en material reticulado ha sido muy llamativa, llegando al punto de que el desgaste, el aflojamiento secundario y la osteolisis ya no son el problema que destacaba en el polietileno convencional. Si recordamos que la disminución esta de desgaste y de osteolisis depende de la resistencia al desgaste, de las propiedades mecánicas y de la estabilización oxidativa, tenemos que recordar brevemente la evolución de este problema de oxidación desde el convencional hasta el material reticulado y cómo, pues desde los implantes tradicionales en empaquetados permeables al aire, que claramente tras la irradiación gamma producían pues graves fracturas bajo la superficie, y estos son datos de los años 95, 98, en el que la oxidación subsuperficial llegaba al fracaso precoz y a una gran destrucción, y que claramente en esta banda bajo la superficie se iniciaban estos defectos que llegaban a la fractura del material. Esto generó en aquellos momentos una gran investigación en la que tuvimos la oportunidad de participar, sobre todo en la mecánica de este material y cómo el material degradado producía una fractura bien descrita como fractura frágil
en la que la pérdida de material era notable. Si bien las primeras generaciones de irradiación en ausencia de oxígeno parecían haber mejorado la situación, ese quizás sería el material estándar considerado hoy. Y, sin embargo, se ha llegado a demostrar cómo el oxígeno se mantiene disuelto en la región amorfa, de tal manera que en zonas que no reciben carga, y sobre todo en el entorno del material, la oxidación persiste, puesto que están expuestas a un medio ambiente muy oxidativo. Y esto tiene que ver con estas zonas de mayor debilidad en el entorno del material. Es también muy sabido la relación entre polietileno reticulado en la fase amorfa y radicales libres en las superficies de los cristales, que se han intentado paliar mediante diferentes tratamientos térmicos, y no tengo más que recordar el recocido y la refusión y los cambios de cristalinidad que traen consigo estos procesos, pero que permitieron una primera generación de polietilenos altamente reticulados, de los que ahora ya tenemos resultados que inicialmente, mediante técnicas avanzadas, pudieron demostrar un desgaste mínimo, pero que actualmente, con resultados incluso a 10 años, como puede verse en este estudio de nuestra institución, en el que se comparó Sulene en condiciones de empaquetado tras irradiación en nitrógeno, y Durasul, en el que se realizaba un proceso de reticulado, la diferencia a 10 años del desgaste pues es muy llamativa. Lo mismo se ha comprobado en diferentes materiales y en otras muchas series, quizás destacando este aspecto. Querría mencionar que sobre esto existe una reciente revisión sistemática interesante, en la que el desgaste medio, la tasa de desgaste medio en el polietileno estándar se sitúa en torno al punto 13 milímetros por año, y que comparando con la media estándar en polietileno reticulado había una caída de en torno a 4 veces el desgaste, llegando a 0,04 milímetros por año en estos polietilenos, y esto es consistente en diferentes series y diferentes técnicas. Si nos fijamos específicamente en estos estudios a mayor plazo, como son de 10 a 12 años, la disminución de penetración es al menos del doble, 2,5 veces más, lo cual llama mucho la atención, en que, pese a que parece aumentar ligeramente en las últimas mediciones, hay una divergencia importante en la penetración de la cabeza femoral en estos materiales. Luego, puede decirse que el problema con esta primera generación, el problema del desgaste, se ha minimizado de manera muy importante. Otro aspecto destacado han sido las partículas obtenidas de ese desgaste, y entre el material convencional, el recocido y el refundido, se han observado diferencias significativas en el número de partículas, menos partículas en el material reticulado, aunque algunas de menor tamaño, pero al estudiar la actividad biológica funcional en tejidos y en implantes, que son los precursores de la osteólisis, pues se ha demostrado una disminución muy sustancial de este tipo de partículas. Ahí se evalúa tanto el tamaño como la cantidad de partículas. En definitiva, y concluyendo con algunos resultados en material retirado, se ha observado que no hay diferencias en la causa de retirado frente al convencional con los materiales reticulados. Luego, la perspectiva se mantiene en ese aspecto, aun conociendo las grandes diferencias en estas dos técnicas. Todo ello ha propiciado una segunda generación
de material reticulado basado en recocido secuencial o en estrategias antioxidantes que se encuentran en evaluación. El recocido secuencial parece demostrar todavía mejor resultado en estudios in vitro, de la misma manera que se ha demostrado una mejora mecánica en este material reticulado con vitamina E, pero muy brevemente a nosotros nos interesó confirmar este punto de adherencia bacteriana y en 2009 sugerimos la hipótesis de que al utilizarse la vitamina E en ciertas infecciones crónicas del aparato respiratorio pudiera ser un protector respecto a la adherencia bacteriana. E inicialmente lo confirmamos en cepas de laboratorio, pero no en cepas clínicas. Y aquí hay una gran variabilidad en la adherencia, con lo que no podemos apoyar un efecto de la vitamina E en la adherencia bacteriana de manera predecible. Probablemente en algunos casos pueda funcionar, en general no tiene por qué funcionar. Y ello nos llevó a considerar que quizás la adherencia bacteriana al polietileno podía diferir de otros materiales. Y en esta publicación del Journal of Orthopedic Research hace 2 años pudimos confirmar que la adherencia al polietileno era similar. No había una diferencia respecto a otros materiales retirados, ni vástagos, ni cabeza, ni cotilo, y que los factores que conducían a explicar la infección eran el paciente y el microorganismo, y el material era un aspecto absolutamente secundario. Se encuentran en desarrollo algunos estudios clínicos multicéntricos. Concretamente, nosotros participamos en uno de cerca de 1000 pacientes, lanzado a 10 años entre diferentes centros, sobre polietileno reticulado con vitamina E, y los resultados iniciales muestran una situación clínica similar y una situación por el momento de penetración, una tasa de penetración muy similar en el inicio, y necesitamos todavía evolución para confirmar. De la misma manera que están surgiendo otras propuestas de materiales apoyados en retiradores de radicales libres, diferentes antioxidantes, modificaciones a nanoescala, otros compuestos, incluso la polieterquetona, que puede ser una alternativa, pero podríamos concluir hoy que los datos de la primera generación a los 10 años han confirmado una disminución muy importante del desgaste, que la segunda generación tiene estudios clínicos en desarrollo y que probablemente necesitamos más tiempo para confirmar si esto es igual o mejor que la primera generación, que hay otros desarrollos, pero que probablemente no se van a transferir inmediatamente al campo clínico, luego pues probablemente tendrían que demostrar una relevancia suficiente y, en definitiva, que la disminución del desgaste es hoy un hecho, con disminución en la osteolisis y en la revisión basado en registros, y que el estado del arte hoy, desde luego, no es ya el convencional, incluso refiriéndonos al convencional, el esterilizado en atmósfera inerte, sino el reticulado. Muchas gracias.